Buenas tardes de nuevo, queridos estudiantes de los grados 8.4, 8.5 y 8.6. A continuación voy a dar algunas indicaciones y ejemplos para desarrollar el punto 6 y el punto 12 de la tarea que nos corresponde para esta semana 3 del periodo 2. Bueno, vamos a empezar repasando las características de un polinomio. Recordemos que un polinomio puede tener 1, 2, 3, 4 o más términos y que dependiendo la cantidad de términos, asimismo reciben un nombre. Aquí en pantalla tenemos un polinomio que tiene 5 términos y pues cada término tiene su coeficiente y unas características especiales. Vemos aquí el primer término, el coeficiente es menos 5, en el segundo término el coeficiente es más 3, el tercer término el coeficiente es menos 1/3, el cuarto término el coeficiente es más 6 y este último término el coeficiente es menos 1/9. Este término es especial. ¿Por qué? Porque se llama término independiente. ¿Por qué es independiente? Porque no tiene variable, no tiene parte literal. ¿Listo? Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, no hay ninguna variable. Por ende, ese término que solamente está conformado por un coeficiente se denomina término independiente. Hay algunos polinomios que tienen término independiente y otros que no. Bueno, continuemos. Vamos a desarrollar ejemplos para el punto 6 que dice, dado el polinomio, indica lo siguiente. En el punto 6 ustedes tienen otro polinomio, es similar al que están viendo en pantalla. Vamos a desarrollar las mismas preguntas como si estuviésemos haciendo el que ustedes tienen en la guía. ¿Listo? Vamos con la primera. La primera dice, ¿cuál es el coeficiente del segundo término? Entonces yo tengo aquí mi polinomio y voy a señalar con un colorcito cuál es el segundo término para poder identificar cuál es el coeficiente. Es muy sencillo. En este ejemplo nuestro segundo término tiene un coeficiente el cual es menos 4. Lo escribimos con signo y todo. Siguiente pregunta, el coeficiente del tercer término. Hacemos lo mismo, señalamos cuál es el tercer término y escribimos cuál es el coeficiente. Como ya les he explicado en ejemplos anteriores, si no aparece el coeficiente significa que es 1. Entonces en este caso el coeficiente de nuestro tercer término en este ejemplo es más 1. Siguiente pregunta, el exponente de la variable en el cuarto término. Entonces, en este punto debemos ubicarnos en el cuarto término, que nuestro ejemplo es este. Pero ojo la pregunta, dice el exponente de la variable. Acá ya no me están preguntando por coeficiente, me están preguntando por el exponente de la variable. Recuerden que el exponente se identifica porque está en la parte superior de la variable y es de un menor tamaño en comparación con el coeficiente. Entonces, ¿cuál es el exponente de la variable en el cuarto término? En nuestro cuarto término tenemos menos m al cuadrado. Nuestra variable es m, por ende, entonces ese es el exponente que me están preguntando. El exponente de la m es el 2. Y la última dice el término independiente. Entonces, tal como les explicaba al principio de este video, el término independiente es aquel que no tiene parte literal. En algunos polinomios lo hay, en otros no. En nuestro caso, nuestro término independiente es 12 positivo. Acá vemos otro ejemplo de polinomio, entonces no tenemos cuatro términos, el coeficiente del primer término es 3, el del segundo es más 6, el del tercero es menos 8 y el del cuarto es más 5. Si me preguntaran aquí cuál es el término independiente, yo digo que este polinomio no tiene término independiente porque como ustedes pueden observar, cada uno de los términos tiene parte literal. Bueno, continuando, ahora vamos a pasar al punto 12. En este punto 12 es una tabla la cual debo diligenciar de la siguiente manera. Me dan dos términos y yo debo decir si son o no semejantes y por qué. Recordemos que los términos semejantes, según la lectura que hemos hecho y los ejemplos que hemos trabajado en las dos últimas semanas,
nos dicen que esos términos semejantes se caracterizan por tener la misma parte literal, es decir, van a tener las mismas variables con los mismos exponentes. Bueno, entonces miremos esto, nos dan 8m5n3 y menos m5n3. ¿Son o no son semejantes? Entonces nosotros vamos a señalar siguiendo los ejemplos y la teoría. En este caso, sí son semejantes y debo explicar por qué, porque tienen la misma parte literal. Si ustedes se fijan acá, ambos tienen m5n3, ambos tienen las variables mn, mn y esa m tiene el mismo exponente en ambos términos y la n igual. Bueno, continuamos. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo con estos. Menos 2x5w3 y 7x3w5. ¿Son o no son semejantes? En este caso, no son semejantes. Revisemos bien. Tienen las mismas variables, x y w. Tienen diferentes exponentes. Recuerden que el coeficiente no me va a determinar si son o no son semejantes. Solamente voy a mirar la parte literal. Tienen las mismas variables, pero ¿qué pasa? En el primero x está elevado a la 5 y en el segundo está elevado a la 3. Y lo mismo pasa con la w, no tienen el mismo exponente. Por ende, estos términos no son semejantes porque no tienen la misma parte literal. Y miremos nuestro último ejemplo, menos 2/5x y 7x. Entonces recordemos, tal como les dije anteriormente, que el coeficiente no altera ni me va a definir la semejanza entre dos términos, solamente debo mirar la parte literal y acá me doy cuenta que la parte literal está formada solo por una variable que es la x, que tienen el mismo exponente en ambas, que en este caso el exponente de la x, ¿cuál es? Es 1, recuerden que si no está escrito es porque es 1. Entonces significa que sí, estos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal que en este caso es x. Entonces estos son los ejemplos del primer bloque. Espero que los vuelvan a ver 2-3 veces para poder realizar el punto 6 y el punto 12, que es la primera parte de la tarea que tenemos para esta semana. Hasta luego.